Hay días en los que simplemente no puedes contigo. Días en los que basta una palabra mal dicha, una mirada, un cambio inesperado en tus planes, para que todo lo que tenías ordenado por dentro empiece a tambalearse. De repente, una emoción se instala en tu cuerpo sin pedir permiso, la rabia te sube como fuego por el pecho, la tristeza te apaga los músculos, la ansiedad te acelera el pensamiento, y sientes que algo más fuerte que tú ha tomado el control. No eres tú quien actúa. Es la emoción. Y lo sabes. Pero, aun sabiéndolo, no sabes cómo salir. La mayoría de nosotros creció sin aprender a estar con las emociones. Se nos enseñó a reprimirlas, a disimularlas, a tragarlas, a evitarlas con distracciones, a esconderlas bajo el deber o la sonrisa. Pero nunca a escucharlas con presencia, con inteligencia. Y mucho menos a gestionarlas sin que nos arrastren. Sin embargo, eso es posible. No por arte de magia, no por un truco rápido, sino por entrenamiento. Por una práctica interna que es al mismo tiempo espiritual, psicológica y profundamente humana. Y es ahí donde las enseñanzas budistas tienen un valor inmenso. Porque el budismo no niega la emoción. No la combate. La observa. La reconoce. Y, sobre todo, la transforma. No desde el rechazo, sino desde la lucidez. Desde la capacidad de estar presente en medio de la tormenta, sin ahogarse. Pero para que esa transformación ocurra, primero hay que cambiar la forma en que te relacionas con lo que sientes. Y eso es lo que casi nadie hace. Ahí está el trabajo. La primera técnica, que no suele ser mencionada con frecuencia, es lo que podríamos llamar despersonalización consciente de la emoción. Consiste en mirar la emoción como algo que está ocurriendo, no como algo que eres tú. Cuando dices estoy enojado, te fusionas con la emoción. Pero si aprendes a decir internamente, aquí hay enojo, ya has dado un paso crucial. Ya no eres el enojo. Estás observándolo. Estás tomando distancia. Y esa distancia es libertad. Y esa distancia se fortalece con el lenguaje interno. Lo que te dices, mientras sientes, puede sostenerte o hundirte. Si sientes angustia y tu mente grita no puedo más, esto me supera, voy a estallar, la emoción crece. Se alimenta de tu propia resistencia. Pero si entrenas tu voz interior a decir cosas como, esto está pasando, no soy esto, puedo observarlo sin reaccionar, tu sistema nervioso empieza a calmarse. No por negación, sino porque le estás enseñando que no hay amenaza. Que tú puedes con esto. Otra práctica, profundamente útil y poco explorada fuera de contextos meditativos avanzados, es la localización física de la emoción en el cuerpo. El budismo, especialmente en tradiciones como el Vipassana, enfatiza mucho la conexión entre cuerpo y mente. La clave es, cuando sientas una emoción intensa, no pienses en ella. Siente dónde está. ¿Está en el estómago? ¿En la garganta? ¿En los hombros? Expresión, calor, nudo. Y cuando la localizas, simplemente respira hacia ella. Quédate ahí. Sin huir. Sin interpretarla. Sin querer que se vaya. Solo reconociendo, aquí está. La estoy sosteniendo. Ese acto es profundamente transformador. Porque el cuerpo, cuando se siente visto, empieza a soltar. Y lo que parecía insoportable, se vuelve manejable. Porque no lo estás evitando. Lo estás acompañando. Como quien se sienta junto a un niño que llora, sin intentar callarlo, solo estando con él. Otra técnica que mezcla el corazón del budismo con herramientas de desarrollo personal moderno es lo que podríamos llamar reencuadre emocional consciente. No se trata de ver el lado positivo, como a veces nos han hecho creer. Se trata de, una vez que la emoción ha sido reconocida, sostenida, y ha empezado a calmarse, preguntarte desde un lugar sereno, ¿qué me está mostrando esta emoción que no estaba viendo? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención a través de esto? Esa pregunta cambia el juego. Porque ya no estás peleando contra lo que sientes, ni interpretándolo como enemigo. Estás usándolo como puerta. Como señal. Como oportunidad.
Y en esa misma línea, hay una práctica que muy pocas personas aplican, pero que es profundamente poderosa: crear un espacio diario, voluntario, para sentir lo que normalmente evitas. No cuando la emoción te arrastra, sino cuando tú eliges abrir ese espacio. Cada día, por 5 o 10 minutos, te sientas contigo y te preguntas: ¿qué no he querido sentir hoy? No para alimentar el drama. No para perderte en el dolor. Sino para no acumular. Porque lo que no se siente, se enquista. Y lo que se mira de frente, se disuelve. Esto, con el tiempo, te da una fuerza interior difícil de describir. Ya no te asusta lo que sientes. Ya no te defines por tus vaivenes emocionales. Ya no reaccionas como autómata. Y, poco a poco, empiezas a tener espacio interno. Espacio entre lo que pasa y lo que haces. Espacio entre lo que duele y lo que decides. Y ese espacio es oro. Ese espacio es lo que transforma tu vida. Porque te vuelve dueño de ti. Controlar tus emociones no es reprimirlas, no es ignorarlas, no es fingir que no existen. Es contenerlas con presencia. Es habitarlas sin dejarte arrastrar. Es aprender a caminar por dentro con los ojos abiertos, sin miedo a lo que encuentres. Y desde ahí, desde esa práctica silenciosa, diaria, firme pero suave, empiezas a vivir desde un lugar distinto. Ya no desde el impulso. Ya no desde la reacción. Sino desde la claridad. Desde el centro. Desde la calma que no se logra eliminando el caos, sino aprendiendo a estar firme en medio de él. Afirma en comentarios: me mantengo firme frente al caos. Y en la vida diaria, no hay que ir muy lejos para ver cómo las emociones toman el control cuando no hay consciencia. Basta una discusión con alguien cercano, un mensaje que no llega, un atasco en la carretera cuando vas tarde. Situaciones comunes, simples, que en apariencia no tienen poder, pero que activan un torrente de reacciones si no estás despierto. Vas manejando, por ejemplo, y alguien te cierra sin avisar. No hay daño, no hay accidente, solo un gesto brusco. Pero la rabia aparece al instante. Sube desde el estómago, llega al pecho, te aprieta la mandíbula. Y ahí está el punto crucial, el instante entre lo que pasa y lo que haces con eso que pasa. Ese espacio. Ese filo. Ahí se juega todo. Si no hay entrenamiento, si no hay observación interna, el cuerpo actúa antes que tú. Gritas, insultas, aprietas el volante como si pudieras arrancar la frustración con fuerza. Pero si en ese momento te detienes, aunque sea un segundo, si en lugar de reaccionar eliges sentir, mirar hacia adentro, darte cuenta de que lo que se activó no fue solo ese incidente, sino algo más profundo, más antiguo, la sensación de falta de control, la necesidad de que todo salga como tú quieres, la intolerancia a lo inesperado. Entonces algo cambia. El momento se transforma en práctica. Esto no se logra solo con teoría. Se logra con repetición. Porque las emociones, cuando no son observadas, se convierten en reflejos automáticos. Pero al observarlas con atención, no se alimentan. Se desgastan. Se transforman en energía útil. Esa energía, canalizada con conciencia, se convierte en claridad, en fuerza, incluso en creatividad. El enojo, por ejemplo, cuando no explota ni se reprime, puede usarse para poner límites claros, para defender lo que importa, para actuar con decisión. La tristeza, cuando se sostiene con ternura, revela lo que duele, lo que falta, lo que anhela ser cuidado. La ansiedad, cuando se mira de frente, muestra que la mente se ha ido del presente, y la respiración puede traerla de vuelta. Cuando Buda hablaba del sufrimiento, no lo señalaba como castigo, sino como aviso. Cada emoción intensa es una campana que suena. No para que la rechaces, sino para que la escuches. Esa escucha es una forma de sabiduría. No se trata de eliminar lo que sientes, sino de ver con nitidez lo que surge, lo que lo causa, y cómo sostenerlo sin enredarte. Estás en casa, cansado después del trabajo, y alguien te habla con tono seco. Quizá no tenía mala intención, pero tú ya estás sensible, y lo tomas como ofensa. Sientes el impulso de responder igual, de marcar territorio. Pero en lugar de reaccionar, respiras.
Tomas conciencia de ese nudo que aparece en el pecho. No haces nada, solo lo observas. Dejas que esté ahí. Lo reconoces sin actuar desde él. Pasan unos segundos, y entonces hablas. Pero no desde la herida. Desde el centro. Desde la claridad que queda cuando no cedes el mando a la emoción. Esa práctica, repetida día tras día, no solo evita conflictos. Te transforma. Porque aprendes a vivir sin perderte. A sentir sin desbordarte. A reaccionar sin destruir. Y eso no es frialdad. Eso es madurez interna. Es el fruto de conocer tus emociones tan bien que ya no te engañan. Ya no te arrastran con sus viejas narrativas. Puedes verlas como lo que son, olas que suben y bajan. Olas que no eres tú. En los textos budistas, se describe la mente como un lago. Cuando está agitado, no puedes ver el fondo. Cuando se calma, la claridad aparece. Cada emoción es una piedra que cae en ese lago. Si la emoción cae, tú reaccionas con más emociones, más juicio, más resistencia, más historias mentales. Las aguas se agitan más. Pero si la dejas caer, y simplemente observas el movimiento sin interferir, el agua vuelve a calmarse sola. No necesitas hacer nada más. Solo estar. Solo sostener la presencia. Y eso no se aprende en un día. Se cultiva. Como se cultiva un jardín, quitando las malas hierbas, regando lo que importa, teniendo paciencia. Cada vez que eliges no actuar desde el impulso, sino desde el discernimiento, estás fortaleciendo esa calma. Esa calma no es pasividad. Es potencia contenida. Es acción desde el equilibrio. Y con el tiempo, te conviertes en alguien que no necesita apagar incendios internos a cada rato, porque ya no vive encendiendo fuegos sin saberlo. Alguien que puede moverse en el mundo, en medio del caos, con la calma de quien se conoce. De quien ha habitado su oscuridad sin miedo. De quien ha mirado a sus emociones a los ojos y ha aprendido a llamarlas por su nombre, sin dejar que hablen por él. Ahí es cuando las emociones dejan de ser amenaza y se convierten en maestra. Y tú, en lugar de ser su esclavo, te vuelves su guía. Cuenta una antigua historia budista que en los días de Buda, un joven discípulo se le acercó después de una jornada de meditación y le dijo, visiblemente frustrado: «Maestro, he hecho todo lo que me enseñaste. Respiro, me siento, observo mis pensamientos, pero las emociones me siguen atrapando. La rabia, el miedo, la tristeza, siguen apareciendo. A veces siento que estoy peor que antes». Buda lo miró con calma y le pidió que fuera al río cercano y trajera un vaso de agua. El joven fue, recogió el agua y regresó. Buda le pidió entonces que agitara el vaso con fuerza. El joven obedeció. El agua se llenó de burbujas y barro. ¿Puedes ver tu reflejo ahora en el agua?, preguntó Buda. No, maestro, el agua está turbia, respondió el joven. Entonces espera, dijo Buda. Y se quedaron en silencio, los dos, sentados junto al vaso. Poco a poco, el agua empezó a asentarse. Las partículas de barro fueron cayendo. Las burbujas se disiparon. Y el agua volvió a estar clara. Ahora, ¿puedes ver tu reflejo?, preguntó de nuevo Buda. Sí, ahora sí, respondió el discípulo, casi en un susurro. Así es tu mente. Así son tus emociones, dijo el maestro. No se trata de luchar contra ellas, ni de intentar hacerlas desaparecer a la fuerza. Se trata de no agitarlas más. De permitir que el agua se asiente por sí sola. Solo entonces podrás ver con claridad. Ese pequeño relato, sencillo en apariencia, contiene una verdad profunda que resume todo lo que hemos hablado. No se trata de eliminar lo que sientes, ni de convertirte en alguien impermeable a la emoción. No se trata de tapar, ni de fingir serenidad cuando por dentro arde todo. Se trata de aprender a no agitar más el agua. De observar cuando tu mente se ha alterado, y no alimentar esa alteración con pensamientos, con reacciones automáticas, con historias mentales que solo añaden peso al barro. Porque cada emoción que surge es pasajera. Incluso las más intensas.
Pero si las resistes o las refuerzas con lo que te cuentas, se quedan más tiempo. Se enredan. Se deforman. Y te gobiernan. El trabajo no es negar lo que ocurre. El trabajo es crear espacio interno suficiente para que eso que ocurre no tome el mando. Y ese espacio no se construye desde la represión, ni desde el control autoritario de la mente, sino desde la práctica atenta, constante, humilde, de observar sin juicio. De sostener sin perderte. En la vida cotidiana esto se vuelve real, no cuando todo está en calma, sino cuando alguien te hiere, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando te sientes al borde de explotar y eliges no hacerlo. No por orgullo. No por miedo. Sino porque reconoces que lo que sientes es solo una ola. Y que tú, en el fondo, no eres esa ola. Eres el océano que puede contenerla. Dominar las emociones no es dejar de sentir. Es dejar de reaccionar de forma inconsciente. Es aprender a estar presente incluso en medio del dolor, sin huir, sin perderte, sin actuar desde la sombra. Es poder respirar en el momento en que todo en ti quiere estallar, y aún así elegir no dañar. Es poder ver la tristeza sin convertirla en drama. Es poder acoger la rabia sin dejar que hable por ti. Es poder sentir el miedo y seguir caminando con el corazón abierto. Y esto no se aprende de un día para otro. Es un camino. Un camino que se recorre sin prisa, pero con decisión. Con errores, con recaídas, con momentos de duda. Pero también con victorias silenciosas. Con esos instantes en los que te das cuenta de que algo ha cambiado. Ya no reaccionas igual. Ya no necesitas defenderte tanto. Ya no te dejas arrastrar por la primera ola que aparece. Y en ese cambio silencioso, invisible para el mundo, nace algo profundo, confianza en ti. No una confianza basada en controlar todo, sino en saber que puedes estar contigo mismo, con todo lo que eres, sin destruirte. Manifiesta en comentarios y escribe, me entiendo y no me destruyo. Eso es verdadera libertad. Poder moverte en el mundo, no desde el impulso, sino desde la claridad. No desde la herida, sino desde el centro. Y esa claridad no viene de afuera. No la da ningún título, ninguna posición, ninguna máscara. Solo se encuentra cuando decides sentarte con tu propia tormenta sin agitarla más. Cuando aprendes a mirar hacia adentro y descubres que, por debajo de todo lo que sientes, hay un espacio sereno. Inmóvil. Firme. Luminoso. Si has llegado hasta aquí, comenta un emoji de estrella en los comentarios. Gracias por escuchar. Recuerda mantenerte firme y confiar en el proceso, porque paso a paso, cambiarás tu vida con estas técnicas budistas. Puedes volver siempre que lo necesites, suscríbete y dale a la campanita. Namaste.